tardes a todos, ¿cómo están? Tengo el gusto de presentar a un gran amigo, integrante también de los miembros fundadores del Ateneo Amigos de la Ciencia. Se trata del ingeniero Roberto Lauro, quien es ingeniero en electrónica, egresado de la UTL Facultad Regional Mendoza en especialidad microondas, radar y televisión. Ha desarrollado una amplia tarea profesional en Canal 9 de Mendoza, Dirección de Comunicaciones de Chubut, Canal 7 de Chubut y en diversos países como Irak, Jordania, Yemen, México, Arabia Saudita e Italia. Instalación y gestión técnico-científica de debate en diversas convenciones como asistente y orador en la especialidad en Estados Unidos, Francia, Italia, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Brasil, Venezuela, entre otros. Miembro del Ateneo Amigos de la Ciencia, como adelantaba, participando en presentaciones como orador en materia de telecomunicaciones y ondas gravitacionales. Es autor de los libros Televisión Digital en la norma ISDBT 2013, como coautor con los ingenieros Néstor Pillota y Carlos Viento, y Las Memorias, ejercicio neuronal divertido en 2021, una versión autobiográfica. Los dejo ahora con el ingeniero Lauro para poder aprender un poquito sobre su tema. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me alegro de saludarlos y agradeciendo también la introducción que hizo Sertoch, que no sé, ahora me puso en un compromiso, no sé si voy a poder estar a la altura de todo lo que digo. Bien, vamos a ver esta presentación, El futuro de las redes, parte 3, que introduzco 4G, 5G y 6G, porque el 6G, digamos, es la generación que sigue, y estimé interesante incluirla en esta charla. Esta charla es la parte 3 de una serie de charlas que hice en octubre del 2015, como se ve acá abajo, y en noviembre del 2017, que es la parte 2. Bueno, vamos adelante. Estas eran las presentaciones que hicimos en la parte 2 y la parte 1. Debo hacer una aclaración importante. Hay una diferencia de acrónimos entre Argentina y la Unión Internacional de Comunicación. Esta es una diferencia muy importante que me parece necesario resaltar, porque el IMT, que es el International Mobile Telecommunications, en Argentina se conoce como SCMA, y el resto del mundo es International Mobile Telecommunication. Es justamente las transmisiones de 4G, 5G, que se llaman así mundialmente. Pero ahí el problema no termina, porque el acrónimo que le ha puesto la Argentina, SCMA, también figura en la OIT, en los acrónimos mundiales de los sistemas de comunicaciones, y quiere decir Sparse Code Multiple Access. Esto, múltiple acceso por código disperso. Esto causa una verdadera confusión, pero nosotros vamos a usar el IMT. Anticipos del 6G. Esta presentación nació como 5G, pero al buscar la documentación se ve que ya se está preparando el 6G. Entonces voy a ponerlo primero. Después sigue el 5G y la comparación entre el 6G y el 5G. ¿Cuándo inicia el 5G? En el 2028. Si ustedes ven en el eje de las ordenadas, el 6G empiezan con la redacción de las normas y sigue con justamente la puesta en funcionamiento de la norma. Entonces, eso se va a hacer a partir del 2028. Abajo tenemos el 5G, que ya se inició en el 2020, la implantación de la norma en el resto del mundo, y acá en Argentina también en algunos lugares. Después está más abajo el 4G y el 3G,
que tienen esas fechas en el eje de las abscisas como datos de iniciación. Hay algunas comparaciones que hacer entre el 5G y el 6G que son importantes, entre otros. Bien, como habíamos dicho, la data de iniciación, el 5G es en el 2020 y el 6G es en el 2028. La velocidad teórica de trabajo está en estos cuadritos y tenemos que en el 4G son 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo en el 5G, y esta velocidad no la tengo todavía precisada porque no está precisada en lo que están haciendo la realización de esta generación. Lo que sí, la latencia, que la latencia es el eco, que miren lo que resulta ser entre el 5G y el 6G. En 6G tenemos 0,1 milisegundo, mientras que el 5G es 1 milisegundo y 0,1 milisegundo en el 6G. Esto significa el eco, o sea que el eco es muy importante en todas aquellas cosas de realidad virtual, porque no es el eco de la voz que estamos hablando, sino de la señal de video. Ahora vamos a ver un tema de un parámetro importante, ya sea el 4G que el 5G. Vamos a dejar de lado el 3G y todas las otras normas más abajo, porque no tenemos tiempo y además ya han sido superadas bastante y están siendo superadas todavía. La ubicuidad. La ubicuidad es un término importante, un parámetro importante en las telecomunicaciones. Tenemos el término, acá tengo, este término es para aclarar dentro del tema IMT. ¿Qué es la ubicuidad? Un sistema de comunicaciones es ubicuo si cumple las siguientes premisas. En todas partes, en todo momento, y con el bandwidth o bitrate completo. Esto es ubicuidad. En todas partes, en todo momento, y con el bitrate completo, el bitrate que se compromete a entregar al cliente el operador. Y entonces de esto que muestro acá, queda planteada la siguiente pregunta que trataremos de responder. Los sistemas de comunicaciones, cable, fibra, satélite, telefonía móvil, internet móvil, radiodifusión, televisión, ¿son ubicuos? Dejo esta pregunta colgando para que lo pensemos en base a lo que hagamos, lo que veamos, vamos a tener la respuesta. La ubicuidad, por favor, esto es muy importante en el tema de telecomunicación. Entonces, Internet Mobile Telecommunication en 4G y el 5G. Estas son las release. Las release son las normativas de cada una de las generaciones. Tenemos estas de entre 2000 y 2005, que no la vamos a comentar, pero acá podemos ver en qué los acrónimos, a qué corresponden los acrónimos de cada una de ellas. Todo empieza con la 4G, con el Long Term Evolution, que es lo que posibilitó al 4G hacer bastantes cosas interesantes, incluso con Internet. Y este es el LTE Advanced, y este es el LTE Advanced Pro. Entonces, hasta acá tenemos las releases, o sea, las normativas que gerencian el 4G. Después viene entonces el 5G, que tiene la release 16 y la release 17, son las del 5G, mientras que la del 18, lo anticipo, la release 18 será el
el 6G. Entonces, la parte interesante que la Release 16 para el 5G soporta enlaces entre vehículos sin pasar por repetidoras fijas. Esta V2X quiere decir Vehicle to, el 2 quiere decir to, hacia otro vehículo o distintos destinos. Esta va aclarado, estos son los acrónimos que son la cosa bastante compleja, porque esto que estoy comentando en este momento tiene 2000 acrónimos. No es los 2000 que vamos a ver ahora. Se necesitan 2000 acrónimos para saber, porque se utilizan esos 2000 acrónimos en toda la teoría del 5G y del 6G. Bien, esto es lo que comenté un poco rápidamente anteriormente, y esta es vamos a empezar entonces por la cuarta generación. Este slide hace presente todo lo que estaba dibujado en el slide precedente. Esta es una generación que es totalmente IP por defecto, en partes de acceso y núcleo, donde la parte de acceso se basa en OFDM, acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal. Esto es digamos, un sistema muy reciente, prácticamente del siglo XXI, que es lo que permitió la televisión digital en este momento, donde tienen que transmitir mucha información con el mismo ancho de banda. Long Term Evolution es LTE, siendo los estándares de 3GPP los dominantes. Esta cuarta generación empezó en el 2010. La quinta generación es la última generación de los sistemas móviles que aumenta las tasas de datos del 4G en más de 10 veces, con la interfaz, que lo dijimos recién, denominada New Radio, y asignación de un nuevo espectro en la Release 16, y proporcionando posibilidades para muchos nuevos servicios emergentes en diferentes verticales. Ver la Release 17 y la década del 5G es el 2020, como lo habíamos dicho. Atención a esto, el 6G, ya hoy, 2022, se comienza a preparar el 6G, cuya release será la Release 18, que saldrá dentro de poco porque se está trabajando en este momento. Por eso me faltan algunas informaciones. La Release 16 tiene el vehículo a vehículo directamente sin pasar por nodos fijos. Acá hay un vehículo a vehículo pasando por nodos fijos, que son estos, y llegan al otro vehículo. El New Radio es permita este paso también. Y directamente la Release 16 pasa directamente las comunicaciones entre vehículo y otras cosas que están en el exterior. Pueden haber otros sistemas. Ya vamos a ver otro sistema que no sea otro vehículo. Y lo importante de la 17 es que introducirá la posibilidad de transmitir una baja cantidad de payload en un estado previamente inactivo. Por ejemplo, tsunamis, terremotos, desastres naturales, por razones de emergencia o seguridad, o ambas a la vez. Chile tiene ya esto instalado, y por el tema de los tsunamis y los terremotos, porque digamos, prácticamente se enciende el teléfono con estos estados de emergencia, que tienen muy poco ancho de banda, pero son muy necesarios. Vamos a ver unos temas técnicos periféricos que no son precisamente del 5G, pero que dependen su posibilidad que sea transmitido por el 5G. Si no se transmite por el 5G o por el IMT, para generalizar, no se pueden utilizar. Bueno, acá ven este tema. Son las muchísimas oportunidades de trabajo que está presentando el 5G y el 6G. Por ejemplo, esta es el IoT, entre otros. El IoT, Internet de las Cosas, en una fábrica donde existen sistemas de automatización,
el IoT, Internet of Things, en realidad el tema es bastante de mercado, de marketing. Esto en realidad es telesupervisión. La telesupervisión te dice cuándo hay un aparato funcionando, cuándo deja de funcionar. Por ejemplo, el aire acondicionado, si está funcionando, se rompe el aire acondicionado. Después también transmite ondas continuas, es decir, la corriente o la potencia de transmisión de un equipo. Eso se transmite por la telesupervisión. Y también el telecontrol, el parar o apagar un equipo, hacer una conmutación porque uno se rompió desde una central. Esto es Internet of Things, entre otras cosas. El 6G, realidad extendida. El 6G mejorará la realidad extendida. La realidad extendida es esta que vemos acá, dibujadita, donde esta es la nube. Ustedes van a ver que esto es un dibujito de una nube. Acá hay otra nube, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hablábamos anteriormente. Gracias a al eco prácticamente inexistente, 0,1 milisegundo, estas realidades extendidas pueden ser, digamos, simular una realidad, por eso se llama realidad extendida. Algo real, porque no tienen ecos. Esto es un tema que es bastante lindo y bastante profundo de seguir. Yo lo recomiendo después, esto, no en esta presentación, ciertamente. Bueno, también tenemos la eficiencia energética. La eficiencia energética es el consumo de la electricidad para hacer cambios y telesupervisiones de sistemas alternativos de producción de energía. Vamos a ver entonces Mobile Internet Protocol. Esto es, digamos, Internet, y estos son el Home Network, quiere decir la red hogareña, es decir, donde vive el móvil. El móvil tiene su origen en esta red, y este móvil se va a dirigir a otro network, y hay que avisar al otro network y a este network dónde se encuentra este móvil. Y para eso se hace, tiene el Internet Mobile Protocol. Esto es la nube de Internet. Y entonces tenemos el Home Agent y el Foreign Agent, que son los servidores que van manejando la información que van a transmitir cada una de las redes. Esto está más explicado. Mobile Internet Protocol, creado por IETF, Internet Engineering Task Force. No voy a leer todo esto, pero lo que sí está, es interesante, que han creado el protocolo IPv4 y el IPv6, que son, el IPv6 es obviamente el más nuevo, y es este IPv6 el que permitirá tener direcciones de Internet de una cantidad impresionante que no la tiene la IPv4, y que es como si se hubieran acabado los números de teléfono a dar a los clientes con el IPv4, y entonces ya vamos a volver un poquito a tocar este tema del IPv6, y es necesario, y se creó el IPv6. Acá están los Home Address, que es lo que teníamos recién, y esto es el nodo móvil. Mobile Node es el celular de cada uno de nosotros cuando se mueve de un origen a un huésped.
Este Internet móvil fue creado en 1996 por este organismo. Y también el móvil, el MIP versión 6. La última revisión por parte de IETF se realizó en 2010 y 2011, respectivamente, impulsada por la naturaleza toda IP de las redes móviles 4G. Porque recién en las redes móviles 4G que vimos recién, empezaron a ser toda IP. El MIP es una solución de gestión de movilidad de IP de forma nativa. Según el IPv6 Forum, se debe pasar a Internet IPv6 para el 2025. Bien, esto es ya que en el 2025 no va a haber más IPv4. Esto es lo importante. Los pioneros de esto son los operadores de redes móviles, Mobile Network Operator, que al pasar al 5G tienen mayor cantidad de direcciones IP. Le hace clientes con el IPv6. O sea que a estos señores, estos operadores, les conviene tener el IPv6 porque tienen mayor clientes. Y estos son los globales proveedores conocidos. Ahora es el Meta, ex Facebook. De esto tal vez vamos a hacer algunas opiniones. Muchas redes en 4G están adoptando el IPv6 a gran escala, justamente porque le permiten usar la mayor cantidad de números. Esto no es retrocompatible. El IPv6 no es retrocompatible con el IPv4. Es decir, el IPv6 no puede transmitir el IPv4. Eso de retrocompatibilidad ocurre en varios servicios. Hay muchas cosas que no son retrocompatibles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ir a una cosa simple. Hay televisores que no pueden transmitir la televisión analógica. O sea, no es retrocompatible con la televisión analógica. Vamos a ver lo que son un poco las redes. ¿Qué es una red? En Internet es web, se llama, y network es telecomunicación. Acá voy a hacer una analogía entre el cerebro humano y las redes. Las redes se llamaron redes porque viene de la palabra spider, de araña, tela de araña, web se llamaron, por eso, porque es una tela de araña. Esto es una tela de araña. Y cada uno de estos noditos es cada uno de estos noditos que tenemos acá. Por eso se llama, creo que el nombre estuvo bien dado, decirle web. Pero vamos a ir más adelante ahora. Cuando se inventó las redes telefónicas y las telecomunicaciones de las cuales estamos hablando ahora, se habló de las redes neuronales. Y tal es así que hay comunicaciones entre las neuronas, que puede ser esto. Entonces, pero todavía cuando se inventó esto, y esto es lo importante, cuando se inventó estas redes, la web, no había el conocimiento sobre el cerebro que hay en estos momentos. Este conocimiento sobre el cerebro creció después de lo que fueron las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales, hubo una coincidencia que sucediera esto, porque obviamente el cerebro humano data de, ¿cuánto? 80.000 millones de años, 80.000 años, en suma, es bastante antiguo, mucho más antiguo que las redes neuronales de la computación. Entonces, pero coinciden, dan esa coincidencia. Acá tenemos las neuronas que se comunican entre sí a través de las dendritas, y esto, por ejemplo, también fue dado en una conferencia muy interesante del ingeniero Álvarez en junio del 2017,
acá en la Facultad Regional Mendoza, que es algo que yo lo recuerdo y la tengo esta presentación. Entonces, las redes que existen en este momento en el mundo son redes que se asemejan a la actividad cerebral. Bueno, ahora viene una cuestión interesante y que es básica, que es el espectro electromagnético. Estas son las frecuencias del espectro radioeléctrico. Y cada una de estas frecuencias ha dado utilidad a alguna actividad que corresponde a una cierta frecuencia. Acá tenemos una onda senoidal donde las longitudes de onda son grandes y se van achicando, y acá las frecuencias son más elevadas. Esto, digamos, es la base de la conversión entre la longitud de onda y la frecuencia de una onda. Pero vamos entonces a las aplicaciones. Acá tenemos las distintas frecuencias, y estas frecuencias corresponden con las actividades y las utilidades que dan las redes de telecomunicación, que utilizan frecuencias radioeléctricas. Esta es la luz solar, que hay que resaltarla porque es lo que nosotros vemos. Y está en este espectrito acá, que ya lo vamos a ver más ampliado esto, y que son ondas electromagnéticas que podemos ver. Más abajo y más arriba siguen estando las ondas electromagnéticas, porque no se paran. Pero nosotros no la podemos ver, pero sí existen. Y bueno, y también se aprovechan seguramente. Todo esto no se ve y se aprovecha. Ya vamos a ver con más profundidad un poco, porque esto da para hablar muchísimo, como pueden entender. Pero acá hago mención de esto: radiación no ionizante y radiación ionizante. Estas ondas electromagnéticas provocan radiaciones no ionizantes, y estas ondas electromagnéticas provocan radiaciones ionizantes. Vamos a hablar de las ionizantes, pero nos vamos a entretener más en las no ionizantes. La ionizante es una explosión nuclear, una central nuclear como Chernobyl, por ejemplo, pueden generar radiaciones ionizantes que son mortales a corto plazo. Las radiaciones no ionizantes son también mortales, pero no a corto plazo. Pueden intervenir durante bastante tiempo antes de dar una solución letal. Entonces ya lo vamos a ver un poquito más adelante este tema, porque se ha acusado al 5G de emitir radiaciones no ionizantes. Este es un punto importantísimo. Bueno, acá tenemos que la energía es H por nu. Nu es la simbólica de frecuencia, H es la constante de Planck, y E es la energía del fotón. Tanto para dejar hasta ahí explicado, porque esto da para mucho, pero no es el momento. La frecuencia es ascendente hacia la derecha y la longitud de onda es ascendente, o sea, tiene más longitud de onda hacia la izquierda. Bien, esto es digamos, el espectro radioeléctrico de una manera veloz dentro de lo posible. Bien, este espectro de luz es este que está acá, que lo he traído en una medición más de tipo de analizador de espectro, y que sí es así, pero mide, fíjense este ancho de banda, 2,7 por 10 a la 5 GHz. Acá tiene las luces, la luz visible, la infrarroja, que es la que está más a la izquierda, o sea, más abajo, en el espectro radioeléctrico, y la azul,
que tiene sus magnitudes, 620 nanómetros y 4,84 por 10 a la, no alcanzo a ver bien, 14, creo, sí, 14. Entonces, y esta es la fórmula, y el ancho de banda del receptor, ojo-cerebro, es de 750 menos 480, o sea, 750, que viene de acá, menos 480 por 10 a la 5 GHz, es igual a 2,7 por 10 a la 5 GHz. Es esto, 2,7 por 10 a la 5 GHz. Es anchito, digámoslo, para decirlo suavemente. Y fíjense, acá, este ancho de banda que corresponde a la luz que nosotros vemos, este es el ancho de banda que corresponde a un canal de televisión, por ejemplo el canal 21. Tiene 6 MHz. Nosotros podemos transmitir, o sea, el ser humano puede transmitir con bastante perfección, pero también con un desarrollo tecnológico interesante, en 6 MHz, lo que nosotros vemos en 2,7 por 10 a la 5 GHz. Obviamente, esta es la parte hermosa del ser humano. Frecuencias de trabajo, ya empezamos visto el espectro electromagnético, empezamos a hablar de la frecuencia de trabajo del 4G. Digamos, no confundamos el G de generación con la G de gigahertz. Nada más, eso lo digo para recordármelo yo. Bien, estas son las bandas en todo el mundo de 4G. No quiere decir que la Argentina use todas estas bandas. Argentina usa algunas de estas bandas. Por ejemplo, esta es la banda de televisión en este momento, de televisión de UHF. Esta y esta son dos bandas de televisión de UHF, que son las que yo más... Por acá hay un 5G, debe ser una de acá abajo, ya vamos a ver eso. Y el 4G, bueno, esto se usa el 4G estas son frecuencias que pueden ser utilizadas en todo el mundo porque está reglamentado por la UIT. Ahora tenemos estas frecuencias que son las de 5G. El 5G utiliza un uplink y un downlink. Ya vamos a explicar lo que es un downlink y un uplink. Por el momento, tengamos presente que ambos utilizan bandas de frecuencias distintas para un mismo enlace. Un mismo teléfono tiene downlink y tiene uplink. Y vamos al próximo slide. Siguen las frecuencias, la cantidad de frecuencias que hay. Por ejemplo, la N95.1, acá en nota 1, esta banda es aplicable en China solamente. La 4, esta banda es aplicable en USA solamente, sujeto a la FCC. La nota 3 esta banda es restricta a la operación con espectro compartido, como se definió en la referencia 33723. La referencia es la referencia donde saqué esta información, que es esta que está acá. El módulo 2 de la página 57 tiene a su vez una referencia. Así como yo pongo esta referencia, lo que yo saqué, ellos lo sacaron de esta referencia, para que vean que todas estas documentaciones se hacen con referencias, de una manera muy clara. Fíjense, la entidad de gigahertz, en realidad acá te lo habla de megahertz, ¿sí? Pero acá son 26 gigahertz, 26.500 gigahertz, 29.500 gigahertz. Acá está expresado en megahertz. Pero ya estamos hablando de unas frecuencias muy elevadas que tienen una atenuación de trayecto muy grande, pero que tienen la ventaja de transmitir un ancho de banda muy grande también. Voy a poner las bandas de frecuencia de Wi-Fi porque
si bien este tema no se encuentra incluido en esta presentación, siempre el Wi-Fi aparece por todos lados, y entonces es importante conocer cuáles son las bandas de frecuencia. Bueno, estas son lo que sería release para el espectro radioeléctrico. Estas son las normas en cada una mencionada acá como la 802.11 AD. La última es la 802.11 AY, que se largó en el 2021 y tiene 60 GHz de ancho de banda. Fíjense la gran... esta es no, perdón. El string, este es el ancho de banda. Este es las frecuencias, 60 gigas. Y este es el ancho de banda. Máximo 20 gigabits por segundo. No está mal. Bien, y estas son otras normativas que son bastante abundantes como ancho de banda y como información. Bueno, recién hablamos de lo que era un downlink y un uplink. Ahora vamos a decir, vamos a ver qué son estos tres temas que son basilares en el 5G. Es el downlink y uplink, que lo nombramos recién. Después, este se llama bitrate, velocidad de datos o tasa de datos, y después la eficiencia espectral. Esta es una gama de frecuencias, como dijimos antes, una gama de frecuencias que tienen uplink y downlink. Bueno, el uplink, ¿qué quiere decir? Yo tengo acá un sistema, acá abajo, este es el IMT700, justamente el que vimos recién para televisión digital. Pero todos tienen más o menos la misma filosofía. Uplink entonces vamos a dejar acá, uplink es lo que nosotros mandamos a la antena de la célula, del celular, como información. El audio que yo estoy enviando a ustedes va como uplink. Cuando ustedes me hablan, vienen por un downlink. Entonces, y esto entonces son las gamas de frecuencia. Esta es la gama de frecuencia del uplink y esta es la gama de frecuencias del downlink. Acá hay otras frecuencitas que son como colchones, ¿no? Entre esta y esta, para que no haya interferencias entre ellas cuando tienen transmisores cercanos, un transmisor cercano de esta a otro cercano de esta frecuencia, que es más baja, pero lo mismo pueden generarse frecuencias de intermodulación entre ambos transmisores en un receptor también cercano. Por eso acá se tiene un colchón de 5 MHz que no están asignados. Bien, obviamente el downlink es el que te transmite la información a tu oído y a tus ojos, mientras que el uplink es la información que nosotros podemos transmitir un video también. Y este también es un colchón de guardia entre uplink y downlink, por las mismas problemas anteriores de intermodulación de frecuencia. Tiene 108 MHz. El bitrate, ¿qué es el bitrate y el ancho de banda? Fíjense que acá también no confundamos, porque hay una confusión bastante grande en lo que es, primero, no confundir megabit con megabyte. Megabit por segundo, por ejemplo, que es la velocidad de transmisión, con un megabyte, que es el almacenamiento de una memoria, por ejemplo. No podemos decir megabyte por segundo, porque no está claro, no está definido. Podemos decir todo, pero no está definido. Repetimos para más complejo, no confundir. El megabit con minúscula, con el megabyte con la B mayúscula. Aquí lo
reitero con una mayor precisión y claridad y tal vez en sobreabundancia. El byte y sus múltiplos se usan como unidad de almacenamiento. El bit por segundo y sus múltiplos se utilizan como unidad de velocidad de datos, o velocidad de transmisión, o capacidad de transmisión. En esta presentación utilizaremos bitrate. Entonces, no confundamos el bitrate con ancho de banda, que es el bandwidth, cuya unidad es el megahertz. Es típico y erróneo escuchar nombrar ancho de banda a la velocidad de transmisión, pero ya es popularmente admitida. En realidad, hay que adivinar lo que quiso decir la persona, pero conociendo obviamente un poco la tecnología. Bien, ahora voy a hacer una comparación que creo que es interesante con un fenómeno físico conocido. El bitrate, la capacidad de datos que yo transmito, lo asimilo a un caudal de agua. Esto para hacer comprender a las personas que están escuchando esta presentación, que no están ligadas al teléfono, a la telefonía, pero sí al tema del caudal. Es lo mismo. Empiezo desde el final. Estos son, en caudal, los telefonitos de cada uno de nosotros. Son smartphones, ¿sí?, que llegan a través de la torre que tienen ustedes vecinas en sus casas, llegan transmitidas, que es el tanque de agua, que le transmite el agua a las canillas de sus casas. Acá se ve un poquito el chorrito, pero no se alcanza a ver. Acá hay un chorro grueso, acá, pero si se abren muchos teléfonos, el chorro es más fino, hasta que al final es finísimo, y entonces su capacidad de tomar agua es reducida. Lo mismo sucede con los teléfonos cuando hay todas estas personas hablando por teléfono. La televisión digital, en cambio, es distinta. Supongamos una lluvia, siempre con el tema del caudal. La lluvia, el bit es un bitrate constante para todos, ¿sí? Acá todo el mundo recibe el mismo bit constante, entre 15 y 20 megabits por segundo, las 24 horas al día, 365 días al año. Está el transmisor, entonces vamos un poco más a la electrónica. Está el transmisor transmitiendo una señal de video cuyo ancho de banda es de 20 megabits por segundo. Ahora con la televisión digital eso es posible. Y está transmitiendo 24 horas por día, 365. Así ustedes lo enciendan, obviamente dentro de su área de cobertura. Vamos a aclarar eso. La área de cobertura es cuando se recibe la señal con un nivel ya estipulado, que debe ser ese, para que se abran todos los canales de pantalla con su señal correcta. Entonces, la televisión tiene un bitrate constante. Eso que les acabo de decir, en realidad, es lo que había preguntado al principio. ¿Cuáles son los sistemas que son ubicuos y cuáles los que no son ubicuos? Lo que resulta en el slide anterior, resulta que es ubicuo la televisión porque está en todas partes, en todos lados, en todo momento. Obviamente que el transmisor no se corta. Y siempre con el mismo ancho de banda. Mientras que los teléfonos, y ustedes lo ven cuando están hablando por WhatsApp, que en algunos momentos se pierde la señal de WhatsApp, porque ustedes están en sus casas y están con otros teléfonos encendidos en su casa o en la casa del vecino, que están viendo videos y por eso se corta y se perjudica la señal que ustedes están escuchando. Entonces, el otro parámetro de definición que era importante son el bitrate y el ancho de banda. En las redes LTE, MBS, Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service, acá tienen un
acrónimo diabólico. Yo lo llamo diabólico porque hay que leerlo para... En suma, uno no puede aprenderse 2000 acrónimos, por lo menos yo no lo puedo. Entonces, en las redes, el mayor bitrate depende de la menor separación de las estaciones base. Ustedes tienen mayor bitrate cuando las estaciones base están más juntitas. La mayor velocidad de transmisión en megabits por segundo al abonado es inversamente proporcional a la distancia entre las células, ISD, distancia intersitios. Esto es un resultado de mediciones electrónicas hechas muy precisamente con los teléfonos funcionantes y las distancias a las cuales estaban ubicados, el ancho de banda al que se estaba transmitiendo. O sea, esto fue un trabajo muy preciso y de mucho trabajo. Yo conocí a la gente que hacía este trabajo en Alemania. No es que estaba en Alemania, lo conocí en un convenio, y donde presentaron cómo hacían estas mediciones, cosa que no pretendo hacer en este momento porque es más prolongado de lo que podríamos tener estas 2 horas nuestras. Entonces, voy a tratar de explicar qué significan este cuadro. Es un cuadro en 3D, tanto por comenzar. Tenemos megabits por segundo en uno de los ejes, megabits por segundo, 50 megabits por segundo, en los que hablábamos recién con uno de los ingenieros acá presente. 50 megabits por segundo tienen esta amplitud y tienen un porcentaje de un 50% del tiempo de recepción. Acá es una cuestión estadística. Este cuadro depende de las estadísticas. Se llama percentil esto, cuando se usan los porcentuales, perdón, en sistemas tridimensionales de este tipo. Entonces, 50% de las ubicaciones nos resulta bajo. El 50% de las ubicaciones del P50, el ancho de banda es bueno, son 50 megabits segundo, pero la cantidad de ubicaciones es baja, el 50% logra. Siempre con este ancho de banda, que en este caso son 140 megabits. Si nosotros vamos a un porcentual más bajo, el 95% de las ubicaciones, ¿sí? Entonces va a recibir la señal el 95% de las ubicaciones, en vez del 50%. Entonces, esto que es un percentil 5, faltan 5 para llegar a 100. Entonces, tenemos un gran porcentaje de ubicaciones que reciben la señal, pero obviamente el ancho de banda que reciben, si vamos por acá, vamos a llegar a 20 megabits por segundo, en vez de 50. Lo cual, perdón, entre 10 y 20. Entre 10 y 20 megabits por segundo. Lo decimos acá, bueno, esto es lo que significa este cuadrito tridimensional. O sea, ¿qué significa? Que en realidad no podemos pretender tener el 50 megabits en el 50% de las ubicaciones, porque perdemos clientes, para decirlo así. Acá tenemos otro. Si ponemos intersitio a 2500 metros con una antena receptora con una cierta ganancia, antes teníamos los intersitios cada 500 metros, o sea, las repetidoras cada 500 metros. A 2500 metros tenemos un porcentual más bajo, digamos, este sigue siendo 50 y este sigue siendo 95, pero el bitrate que vamos a ver con este
con este 95% de ubicaciones, es de 4 megabits por segundo, mientras que el otro eran 20 megabits por segundo. No sé si se recuerda. Y siempre el ancho de banda sigue siempre los mismos 140 megacilos. Bueno, esto quiere decir que, bueno, pongamos los receptores, las torres repetidoras a 2.500 metros entre ellos. Esto va a significar que es un sistema más económico de transmisión en todo el país, pero que daba estas normas. Ahora, en realidad, esto ha aumentado, afortunadamente, porque han mejorado las release y han mejorado la frecuencia también, pero también han mejorado la cantidad de ubicaciones a colocar. Eso ha sido lo que se ha hecho, digamos, en mediciones muy, muy precisas. La eficiencia espectral. La eficiencia espectral es la capacidad de entregar mayor cantidad de bits por segundo, el bitrate, por ancho de banda utilizado, por número de celdas. La unidad es eficiencia espectral. Bit por segundo, por número de celdas, por hertz, perdón, por número de celdas. Es bit sobre segundo, sobre hertz, sobre número de celdas. ¿Sí? El número de celdas está dividiendo. Todos estos se están dividiendo. Mientras más chicos son estos dividendos, más alto es la eficiencia espectral, que se utiliza para evaluar una red. La eficiencia espectral máxima es la usada por una sola celda. No todas las celdas intersite que habíamos visto siempre. Poner atención a esta diferencia de definición cuando se comparan eficiencias espectrales de diversos sistemas. Ojo, una es la eficiencia espectral máxima, que es más alta que esta, y otra es la eficiencia espectral, que es la que da la sustancia, que es más baja, obviamente. Bueno, acá también tenemos la unidad de eficiencia espectral máxima, bit por segundo por hertz, y la unidad de eficiencia espectral media, bit por segundo sobre hertz, sobre el número de células. Vamos a ver el 5G. El 5G, vamos a dar un ejemplo. Aquellos que conocemos diagramas en bloque de la época antigua, del siglo pasado, sabíamos que eran ordenadas y abscisas, y era todo plano, de dos dimensiones, los diagramas en bloque. Acá los diagramas en bloque son tridimensionales. O sea, no podemos, porque es tanta la complicación de las comunicaciones que necesitan diagramas en bloque tridimensionales. Entonces estos son tridimensionales. En suma, hay 3 diagramas en bloque, uno arriba del otro, y se comunican entre sí, y significa lo que vamos a ver ahora muy rápidamente. Este es un ejemplo de red de 5G con IPv6. Vamos a empezar por los de abajo, porque es lo más fácil. Esto es fácil si uno lo profundiza. Estas es las células de la casa de ustedes, ¿sí? Y tantas células. Y hay otras celulitas. Si nosotros dividimos con más celulitas, vamos a tener una red densa de pequeñas células. Está escrito acá. Entonces, ustedes van a poder entrar, para decirlo en palabras pobres, van a poder entrar en los departamentos o en las habitaciones de sus casas con estas redes de células, redes densas de células. Bueno, acá tenemos device-to-device communication, device-to-device. Entonces, esto se comunica con este sistema de servers, que es el sistema para Internet móvil IPv6. El núcleo del IPv6 de Internet móvil es este. Y después, acá tenemos el servicio de 5G, que son
Next Generator Network Service, Voice over Internet, Voice over IP, IPTV. La IPTV es algo que no existe acá en la Argentina, pero es televisión, ver televisión, y también Internet de las cosas. Esto es los servicios que da, que vemos gracias al Internet Protocol. Bien, esto es el over the top, los servicios over the top. Esto ya creo que ustedes lo conocen. Estos son servicios de cloud, son las nubes en las cuales ustedes almacenan la información. Bueno, este es un servicio de Internet hecho gracias a que existe el 5G, que se transmite acá está todo 5G, acá. Bien, entonces vamos a pasar a las redes densas. Estas son redes densas, redes heterogéneas superdensas. Ahí está la referencia. Esto lo hizo gente de la Universidad de La Plata. Bueno, acá tenemos los pequeños transmisores de 5G, ¿sí? Por ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, esto no, acá ya están las redes superdensas, que son en 60 GHz, que en los faroles de iluminación de las calles van a ir colocados para que ustedes puedan entrar en los edificios de departamento, y que funcionen permanentemente bien en todos los edificios. Esas son estas redes de alta densidad de nodos. Tienen las frecuencias son 72 GHz y el ancho de banda son 2 GHz. Así como vimos el otro que era 140 MHz, estos son 2 GHz. Y acá caben nodos de 75 por kilómetro cuadrado y acá 150 por kilómetro cuadrado. Son las dos posibilidades que establece esta teoría que hace la gente de la Universidad de La Plata. Bueno, estas son las microcélulas. Bueno, exige la instalación de micro, pico y femtoceldas para rellenar los espacios con bajo bit rate. Bueno, ahora vamos a entrar a las redes espaciales terrestres, que van a ser entre 2020 y 2030. De esas tenemos las Low Earth Orbit, LEO, órbita de baja altura, serán 1000 o 2000 kilómetros, una cosa así, no recuerdo más. Y las redes integradas entre el espacio y la Tierra, STEAM, o sea que usan estas Low Earth Orbit y las redes terrestres que ya conocemos, y también los satélites de alta cuota, que son los geoestacionarios, y que se llaman Fixed Satellite System. Estas redes, habíamos dicho que la ubicuidad del 5G era baja, no tan baja obviamente, depende de muchas cosas, pero no es continuo. El ancho de banda del 5G no es continuo, depende de muchas cosas, como lo hemos ya visto. Bien, estas son las redes de baja órbita. Acá tiene el cliente que sube al satélite y va a hablar con este otro cliente que se encuentra a 2000 o 3000 kilómetros o en otro continente también, que usan para saltar el océano Atlántico, necesitan estos, digamos, las redes de baja órbita. Otros pueden, digamos, clientes pueden bajar a la mitad, en la mitad de esta red satelital, y acá entran a este nodo, y entonces acá se esparce toda la gente con la cual se puede comunicar
este cliente. Entonces, esto aumenta la cantidad de clientes que tiene el servicio, ahora el servicio de los operadores. Bien, esto también es otra cosa igual a los barcos. Cuando habían antes de la pandemia cruceros, se podían comunicar con esto. Ahora veremos cuándo. Esto es lo mismo que esto, escrito de otra manera. Tiene hubs. Estas las redes de alta densidad que tenemos, que no me recuerdo ahora qué quiere decir este acrónimo, pero las redes, estas son redes que tienen satélites a baja altura, pero no son satélites, son aeroplanos de globos dirigibles de una cierta entidad y seguridad de vuelo, y son como si fuera un repetidor, una montaña alta, digámoslo para decir las cosas claras. Esto es también interesante, y no lo hemos visto, digamos, pero es eso que les acabo de decir. Pero también esto necesita las redes de alta densidad que vimos anteriormente para poder dar servicio a todas las habitaciones de los departamentos, digámoslo de alguna manera. Bien, y esta es también lo que ya hemos visto, User Equipment. Acá tenemos lo que hemos visto anteriormente, el tridimensional, en realidad los autos, vehículo tras vehículo, la estación base. Bueno, este es otro sistema, y acá esto también con el satélite a las naves. Acá también los satélites a las naves, este es lo mismo que este. Acá hay otro satélite. Bien, estos son diagramas muy interesantes que permiten conocer las posibilidades de todas las comunicaciones que estamos viendo. Geosatélite, geoestacionario. Acá hay un satélite que está a 30.000 kilómetros de altura, más o menos, que está quieto y que tienen las altas, y que bueno, tienen las estaciones repetidoras satelitales en la Tierra que reciben la señal de satélite. Acá tengo que decir algo que es muy importante, y que son los sistemas MIMO, que quiere decir múltiple input, múltiple output, que no lo vamos a ver, pero que son las antenitas, que son muy direccionales, que permiten iluminar una zona muy reducida de la Tierra por motivos de necesidad, obviamente. No voy a dar los servicios de cada uno de estos porque, aunque después vamos a ver algo interesante. Tenemos acá las redes, las frecuencias en las regiones que se utilizan en las bandas satelitales. Las regiones, por ejemplo, 2 es la nuestra, 2 nuestra, y la 1 es la potente, digamos, es Estados Unidos, Europa, entonces. No, la de Estados Unidos creo que está en la 2 también. Nosotros sí, seguramente estamos en la 2. Europa está en la región 1. Bien, esto es Space to Earth, el downlink, y esto es el uplink. También se suman los cables submarinos. Los cables submarinos le dan una gran facilidad. Obviamente esto también es estratégico, porque si se rompe un satélite o te bajan un satélite, tenés el cable submarino. Miren la cantidad de cables submarinos que hay en el hemisferio norte, entre Estados Unidos y Europa. China también, China y Estados Unidos. Japón y Estados Unidos. Estos son todos cables submarinos. Y miren África, que está rodeada de cables submarinos. Acá el sur está un poco descuidado. Servicios brindados por el 5G en virtud de su conectividad lograda hoy. Cloud Computing. Vamos a empezar por este de acá arriba. Vamos a ponerlo por acá. Cloud Computing. Esta es la nube.
ustedes tienen que Rusia tiene la nube cloud computing en Siberia, porque los tienen enterrados los servers, con una gran cantidad de servers, una gran capacidad, y porque es frío. Y los servers de cloud, de las nubes, levantan mucha temperatura para trabajar. Entonces necesitan un gran acondicionamiento de aire. Estados Unidos creo que los está instalando en Groenlandia. Bueno, esto es la nube, ustedes ya conocen lo que es la nube. Nosotros mandamos muchas cosas que queremos guardar en la nube para después recuperarlas y traerlas a la casa. Esto tiene también su problema. Desaparece esto, el cloud computing, y digamos, te saludo, perdés toda la información. El Wi-Fi offload. Bueno, este es el Wi-Fi que tenemos en las casas, que justamente utiliza las frecuencias esas que vimos recién. Este es un user equipment, un teléfono inteligente. No conozco la particularidad de por qué se llaman inteligentes. Para mí, como me superan en inteligencia, todos los teléfonos son súper inteligentes, todos. Pero no puedo decir quién es, en este caso, cuál es el inteligente. Smart Grid es lo que habíamos hablado antes. Estos son operaciones industriales de importancia, y acá es lo que le dije, las antenas MIMO, main input, main output, múltiple input, múltiple output, y que es un invento interesantísimo en los sistemas de antenas. Esto, hasta ahí vamos a llegar, porque hay otra MIMO, que es múltiple input y single output, o single input, en suma, hay una combinación de todos estos, y son todos dependientes del tipo de antenas que están haciendo. Y esos tipos de antenas es muy interesante profundizar. Entonces, estos son pequeñas células hiperdensas. Es lo que habíamos dicho recién. Entonces, ¿sí? Acá tenemos vehículo a vehículo. Acá tenemos device to device. Acá tenemos Internet de las cosas. Acá tenemos Mobile Termination Call. Este Mobile Termination Call, no lo conozco qué es. Me llamó la atención y busqué qué quería decir MTC como acrónimo, y entiendo que es este Mobile Termination Call. Si alguien lo sabe, interesante saber, ¿no? Entonces, sigamos acá. Acá hay un relé, esta es una repetidorita al teléfono. Public Safety, esto es lo que les decía más temprano. Esto para los tsunamis, los terremotos, que te hacen arrancar el teléfono, si vos lo tenés apagado, está urgente, entran, y bueno, y te avisan, salí corriendo porque viene un terremoto en tu región. Y bueno, el Wi-Fi con el que habíamos empezado recién. Bueno, estas son más o menos todas las facilidades que permite el 5G. Radiaciones no ionizantes en la red de nivel. Bueno, acá viene el tema que lo dejé casi para el final, que es muy importante, porque incluso acá tenemos al ingeniero César de la Universidad Tecnológica, que va a profundizar el tema de radiaciones no ionizantes para la red, porque veremos ahora, esta idea de lo que viene ahora, es para decirles lo importante que son las radiaciones no ionizantes. La norma argentina de radiaciones no ionizantes son estas. Estas son las normas internacionales. Estas normas internacionales tienen 200 hojas, más o menos, en los libros. Desde 100 kHz a 300 GHz. Y esto es cómo medir, cómo calcular si una estación transmisora transmite radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes se hacen en el cálculo, es decir, en una estación de televisión, por ejemplo. Esto es de una estación de televisión. En realidad es de una estación repetidora de televisión, pero
esta repetidora tiene un diagrama vertical, que es este, y diagrama horizontal de propagación. Este es el diagrama horizontal. Esto se hace con software. Me olvidé mencionarle ahora en las redes de baja cuota. Hay un sitio web para entrar y ver las redes de baja cuota en sus casas. Ya vamos a volver a eso. Por favor, me avisás, Eduardo, cuando a ese tema es importante. Pero estaba escrito en el slide. De todos modos, está escrito en el slide. El sitio web para ver las antenas de baja altura, de baja cuota de los satélites. Entonces tenemos el diagrama vertical y el diagrama horizontal. El diagrama horizontal se calcula con la irradiación, se pone la irradiación que yo tengo 30 voltmetros, esto es un cálculo que hice, 30 voltmetros es lo que no debe caerle al cuerpo humano, digamos, al cuerpo. Entonces ponemos 30 voltmetros. Todo lo que es mayor de 30 voltmetros está en amarillo. Es esto. Esta antena está apuntando digamos, al horizonte, y estos son los diagramas horizontales. ¿Ven? Este es un lóbulo horizontal que es mayor de 6 voltmetros y menor de 30. Esto. Bueno, para hacerle la historia corta, esto es menos, el verde es 2 voltmetros, y acá está el ser humano. Esta antena está a 16 metros, una cosa así, de altura. Se debe colocar. Este es un software muy interesante de la antena, sistema EMLA, de la fábrica Aldena de Italia. Entonces, este es la altura del ser humano, y este ser humano no debe ser golpeado por este lóbulo amarillo. O sea, si yo esto lo pongo acá, o el ser humano, y miren esto que importante lo que voy a decir, si este ser humano se sube por acá y va a hacer una reparación en esta antena, si no apaga la transmisión, este ser humano se va a meter en un campo de radiaciones no ionizantes que supera el límite de las radiaciones no ionizantes. Entonces, y esto es muy importante porque hace años esto no se conocía, y algunos de nosotros subíamos a las antenas y no apagábamos la transmisión, en suma. Yo conozco personas fallecidas por este tema de radiaciones no ionizantes, acá en Mendoza, obviamente, pero bueno, no voy a profundizar ese tema, pero que existen. Entonces, bueno, hay que calcular si este sistema de transmisión es de este tipo, significa que acá no va a haber problemas de radiaciones no ionizantes, lo cual no quiere decir que no se miden, se deben medir. Este es el diagrama horizontal a esta altura, ¿sí? A esta altura, y vamos a pasar al próximo slide. Estos son los aparatos de medición para medir portátiles de banda ancha, son estos. Es un detector con antena omnidireccional. Y acá me faltó el detector con antena direccional. No sé si está acá está, sí. Este es el mismo tipo de detector chiquito, pero con una antena direccional. Como ustedes ven, esto apunta a un solo lugar, apunta al lugar donde se sospecha que vienen las radiaciones no ionizantes, y entonces ya se sabe que hay que ir ahí a medir, si supera el límite, obviamente. Esto mide en todo un rango circular. Esto, en cambio, es un analizador de espectro multibanda y permite medir las diferentes frecuencias que provienen de diversos transmisores, supuestamente transgresores, instalados en una misma estación o en la cercanía.
utilizando una antena directiva para verificar la dirección desde donde proviene cada emisión, con cada frecuencia y con cuál intensidad. Este está midiendo ahí, ustedes ven, son distintas frecuencias, porque acá hay frecuencias y acá hay intensidad. Y esto quiere decir que mide al transmisor, supongamos que este es el transmisor acá, este es el transmisor de 50 MHz, porque estas son frecuencias. Este es el transmisor de 20 MHz, en realidad estoy hablando de frecuencias muy bajas. 20 MHz, y este es el límite. Entonces, este analizador de espectro mide por una sola vuelta todos los transmisores, porque hay lugares en montaña donde hay varias repetidoras de transmisoras, no una sola. Yo he medido esto en Italia, donde nuestras repetidoras estaban, digamos, habían 20 repetidoras en el cerro, estaban distribuidas en una zona montañosa, pero en suma, porque ahí hay 20 canales transmitiendo simultáneamente. Y entonces hay que ir a medir las radiaciones no ionizantes. Y bueno, con ese analizador de espectro se logra esas posibilidades. Bueno, ahora voy a introducir el tema que hace la Universidad Tecnológica en el tema de las mediciones de radiaciones no ionizantes, cuyo responsable es el ingeniero César Ricardo, que está acá con nosotros, y que me facilitó estos slides, que es parte de una serie de slides, que es lo que yo entiendo que tenemos que, nosotros lo de AAC y la Universidad Tecnológica tenemos que dar a conocer este tema, porque es basilar y es importantísimo hoy en día, sobre todo que está en discusión el tema de las radiaciones ionizantes del 5G, que tiene todavía, esto da para mucho. No sé si una presentación o un curso sobre este tema, porque las radiaciones no ionizantes causan problemas en las células a largo tiempo. Y eso es lo que no está determinado. Seguramente los reglamentos que les he mostrado antes están diciendo que no se deben pasar de tales valores. Si eso se controla, y se controla en los países desarrollados, bueno, estamos seguros de que no debieran haber radiaciones no ionizantes. Bien, estos son efectos térmicos nocivos de las radiaciones no ionizantes, donde SAR quiere decir tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate. Esto es lo que está en la presentación de la UTM, que es una parte. Acá están estos instrumentos de los cuales yo he sacado esta fotografía. Yo he trabajado también con estos instrumentos para primero detectar si había en la zona radiaciones no ionizantes. Por ejemplo, le hago un ejemplo muy drástico. Yo he medido en las plantas transmisoras, donde hay personal que duerme ahí, he medido con un instrumento de estos, en la almohada donde ellos duermen, si había radiaciones no ionizantes. Eso para que tengan una idea de lo que hay que hacer para, digamos, no tenían radiaciones no ionizantes que sobrepasaran el límite. Servicios relacionados con el IMT y sostenibilidad. Bueno, acá estamos ya prácticamente en lo último, porque, y esto es muy resumido, necesitamos saber, yo, operador de red, necesito saber si voy a invertir o no en este tema, porque cuesta un poco de dinero las inversiones. Entonces, se hacen estas mediciones y lo que hay un parámetro que se llama Compound Annual Growth Rate, que es un acrónimo también. Entonces, este acrónimo es
el rango anual de crecimiento de la inversión. Entonces, y esto, por ejemplo, en el 2019, el promedio de crecimiento anual era del 57% de la parte del video móvil, ¿sí? Este es el video en la web, este es el audio móvil, y este es el compartir los archivos en los móviles. Sharing, compartir, file mobile. Fíjense que el video móvil ha crecido, que es este que está acá, ha crecido un promedio anual del 57%. Bueno, esto es con referencia del 2014 al 2019. Mobile Data Graph. Esto es el punto crucial y que todos los operadores están controlando para ver qué tipo de inversión hacen. Esto es también el crecimiento, número de smartphones vendidos al usuario final. Fíjense, en el 2021 hubieron, estos son unidades vendidas. Unidades vendidas. ¿Sí? Este es 1.535 unidades. Bueno, si ustedes suman 1.535, 1.338, por acá ya están casi los 7.000 millones de habitantes con teléfono celular. Lo cual quiere decir que la cuestión no es indiferente. Y acá lo tenemos todo eso ya más claro. Número de Internet, de usuarios de Internet en billones. Sí, 5.000 millones. 5 billones son 5.000 millones. 5.000 millones de habitantes. La Tierra tiene casi 8.000. Ahora tendría que estar teniendo 8.000 millones de habitantes. O sea que hay muchos clientes todavía que no han comprado su telefonito, o que no usan Internet, perdón, que no usan Internet. Esto también para comparar, para hacer negocios. Y esto es un cálculo de cuánto cobran por mes, cuánto se aumenta por mes el sistema, el Internet of Things. En términos de, bueno, lo voy a leer todo. En términos de, ya es el último que estamos. En términos de de ingeniería electrónica, es un sistema de telesupervisión, mediciones, alarma y telecontrol manejado por el usuario. Esto es lo que le dije antes sobre Internet de las cosas. Este será el impulsor más importante del 5G. Se estima que para el 2020 habrán 50 billones, 1 billón son 1.000 billones, de equipos conectados. Fíjense que acá hay un tema que la Argentina acá, 1 billón, son 1 billón de billones. No, en el resto del mundo, 1 billón son 1.000 billones. Y nosotros consideramos el resto del mundo. Si suponemos que el 50% de los habitantes del mundo usarán IoT para el 2020, según la curva de crecimiento del slide anterior, y suponemos que el abono mensual telefónico podría aumentarse en $10, eso sería una persona, eso sería aproximadamente un aumento de los ingresos para los operadores telefónicos de 3.500 millones por 10 USD por mes. Es esto. 35 por 10 a la 19, para decirlo en términos US dólares, por mes. Bien, y aquí voy a terminar, porque estamos calculando en 2022 los índices de ganancia en función de la cantidad de abonados a hoy, en pandemia y en conflicto, cómo está influenciando esto en las telecomunicaciones. Fin. Ahora dirán ustedes, fin, por fin. Aquí fui un poco sádico. Fin de la presentación. Acá uno me está diciendo que es raro. Además, algunos efectos secundarios no deseados de la ICT o TICS. Este es el sadismo mío.
pero lo tengo que poner porque guarda, cuidemos la columna vertebral, señores, porque la estamos descuidando. Estas son fotos de personas en la cual a mí me ha llamado la atención y le he colocado una columna cervical. Y fíjense, y eso está sucediendo en las calles. Así que mi recomendación es cuiden la salud, por empezar en el tema de las columnas, de la columna vertebral. Bueno, eso es todo. Gracias, Rodolfo. Te mereces este aplauso que estamos brindando, porque tu exposición ha sido muy amplia, abarcando mucho y en un nivel muy profundo.